Se abre el telón con una imagen que la verdad impresiona. El mar Báltico. No hace tanto, esto era el corazón palpitante de Europa, un hervidero de gente, un cruce de caminos para el comercio, las ideas, vamos, una autopista marítima. Totalmente. Hoy, al sumergirnos en los documentos que tenemos sobre la mesa, la imagen es radicalmente distinta. Lo describen como una zona casi sellada, donde lo que antes era un puente ahora es, bueno, casi una trinchera. Sí. Ferries amarados en puerto, hoteles con las luces apagadas, una quietud casi antinatural. La pregunta es inevitable, ¿cómo se ha llegado a este cambio tan drástico y en tan poco tiempo? Pues vamos a meternos de lleno en estos documentos a ver qué nos cuentan, porque lo que describen es un shock económico en toda regla para Finlandia y los países bálticos, con Estonia en el epicentro. Ujú. Detonante, según todos los análisis, es una desvinculación repentina y total de Rusia. Hoy no vamos solo a ver las cifras, que son impactantes. Nuestro objetivo es entender la magnitud real de esta crisis. La historia detrás del número. Exacto. Cómo hunde sus raíces en décadas de una dependencia que muchos daban por sentada, y sobre todo, ese efecto dominó que está sacudiendo los cimientos de toda la sociedad, desde la gran empresa hasta el pequeño comercio. Vale, vamos a desgranar esto, porque suena a una tormenta perfecta. Las fuentes dibujan un panorama de prosperidad que durante décadas se construyó sobre una base muy, muy concreta. Antes de la crisis, ¿cuál era exactamente el motor que movía la economía de Estonia y Finlandia según estos análisis? El motor era Rusia, sin ninguna duda. Las fuentes lo dejan clarísimo. Sin matices. Ninguno. Y es importante subrayar que no lo presentan como un socio comercial más de los muchos que había. No, era el pilar económico fundamental. Todo el sistema, desde la logística portuaria hasta el turismo, estaba diseñado y profundamente interconectado con su vecino del este. O sea que no era una parte del pastel, era la base del pastel. Efectivamente. Durante 30 años la región vivió, y muy bien, del tránsito de mercancías y de un flujo constante de turistas que venían del este. Y los ejemplos que se citan son tremendamente gráficos, no estamos hablando de algo abstracto. Se habla de hoteles, restaurantes y líneas de ferry enteras diseñadas casi en exclusiva para la clientela rusa. Sí, totalmente. Los documentos describen cómo los menús estaban en ruso, el personal hablaba ruso, se consideraba una fuente de ingresos tan segura, tan fiable, que nadie se planteaba un plan B. Claro. Los puertos funcionaban como un mecanismo de relojería suizo, pero ajustado para el tránsito comercial con San Petersburgo. Era una maquinaria perfectamente engrasada que generaba una cantidad enorme de empleo y riqueza. Has dado en el clavo con la palabra maquinaria, porque lo que describen las fuentes es precisamente eso. Un sistema tan perfectamente engrasado para una sola función que cuando esa función desapareció, toda la máquina se oxidó de golpe. Entiendo. Esa interconexión generó una sensación de normalidad y seguridad que duró décadas. Ir de Helsinki o Tallinn a San Petersburgo era como coger un cercanías, algo cotidiano, parte de la identidad de la región. Sí. Sin embargo, y aquí está el meollo de la cuestión, los informes destacan la vulnerabilidad tremenda que se ocultaba en esa relación. Una dependencia casi unilateral que, según argumentan, fue subestimada o directamente ignorada durante demasiado tiempo. O sea, que detrás de unas cifras de crecimiento espectaculares se escondía una verdad muy frágil. Muy frágil, exacto. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, para que no nos quedemos en la teoría, las fuentes nos dan un caso de estudio muy tangible. La primera ficha de dominó que cayó hizo un ruido tremendo. La naviera estonia Tallink. El caso de Tallink. Las cifras que mencionan son para sentarse. Son demoledoras. Es el canario en la mina de toda esta crisis. En solo 6 meses, la empresa dio un vuelco de 180 grados. ¿Cómo de grande fue el vuelco? Pues pasan de un beneficio de casi 9 millones de euros a registrar unas pérdidas de más de 35 millones. Un momento. De 9 millones de beneficio a 35 de pérdidas. Es una cifra brutal. Brutal. Es una caída de más de 40 millones de euros en su resultado. ¿Cómo es posible un desplome así en solo medio año? Porque la dirección de la empresa, según leo, apunta a problemas técnicos, a estancias en diques secos para un par de sus buques. Sí, bueno. Pero me cuesta creer que eso justifique semejante agujero. ¿Qué hay debajo de esa excusa oficial, según los documentos? Es que eso es solo la punta del iceberg. Una pequeña parte de la historia que sirve para desviar la atención.
El verdadero shock, el epicentro del terremoto según este análisis, es la desaparición literal, de un día para otro, de la clientela rusa. Ah, No es que bajaran un poco, es que se evaporaron. Eran la columna vertebral no solo de Tallinn, sino de toda la industria turística del Báltico. claro. Los turistas que llenaban los hoteles, los excursionistas de un día que abarrotaban las tiendas, los viajeros en tránsito que usaban los ferries como puente. Sin ellos, uno de los informes utiliza una frase muy visual. El sistema se derrumbó como un castillo de naipes. ¡Qué imagen! Las cifras de pasajeros y de carga en las rutas que conectaban con el este cayeron a mínimos históricos. De repente, tienes barcos enormes y carísimos diseñados para miles de pasajeros que se quedan amarrados en puerto. O sea que el caso de Tallink es solo el síntoma más visible de una enfermedad que afecta a todo el cuerpo. Exacto. El impacto va mucho más allá de una sola compañía. Es ese efecto dominó del que hablabas. Hay una cita en los documentos que me ha llamado mucho la atención. Describe cómo la región ha pasado de ser un centro neurológico europeo a un callejón sin salida logístico. Es una frase muy potente y muy acertada. ¿Cómo se manifiesta eso en el día a día de la gente? Pues lo fascinante aquí, y también lo trágico, es ver cómo todo está conectado. El colapso del comercio de tránsito, del que vivían los puertos, no es una estadística en un papel. ¿No? Se traduce en grúas paradas, en terminales de contenedores fantasmagóricas y en miles de empleos directos perdidos en logística, estibadores, transportistas. Las rutas de camiones que antes eran un hervidero, ahora son, según describen, mucho menos frecuentes. Y eso es solo el primer golpe. El segundo, me imagino, es el turismo. Claro, el desplome del turismo, que antes era una garantía de calles llenas y cajas registradoras sonando, implica hoteles que echan el cierre, pensiones familiares que llevaban generaciones funcionando y que ahora están al borde del abismo, ¡Qué barbaridad! y restaurantes que se quedan vacíos. Uno de los artículos menciona entrevistas con pequeños comerciantes del casco antiguo de Tallinn que dicen, literalmente, haber perdido al 80% de su clientela. El 80%. Muchos ya han tenido que bajar la persiana para siempre. Y el golpe no se queda solo en lo económico. Los documentos mencionan incluso un impacto durísimo en la escena cultural. Festivales, conciertos, museos, todos luchando por sobrevivir. Sí, Se describe una especie de desertificación de los centros urbanos, donde lo que antes eran puntos de encuentro vibrantes y creativos, ahora amenazan con convertirse en lugares fantasma por la falta de público y, sobre todo, de los patrocinadores que venían ligados a esa prosperidad económica. exacto. Y cuando parece que la cosa no puede empeorar, llega el tercer golpe, la crisis energética. Uf, La ruptura con Rusia, según detallan las fuentes, no solo cortó el flujo de personas y mercancías, sino también el de energía barata. El resultado fue una explosión de los precios. Esto es una tenaza mortal. por todos lados. Por un lado, ahoga a los hogares, que ven cómo se dispara el coste de la vida y se reduce drásticamente su poder adquisitivo. Por otro, asfixia a la industria. Hay fábricas que se ven obligadas a cerrar porque sus costes de producción ya no son sostenibles y no pueden competir. Y la consecuencia de todo eso es lógica. Si el trabajo desaparece y la vida se encarece, la gente se va. Es la cuarta ficha del dominó, la emigración. Las fuentes hablan de un goteo constante de familias jóvenes y profesionales cualificados que hacen las maletas en busca de mejores oportunidades en otros lugares de Europa. ¿La fuga de talento? Justo. Y claro, cuando la gente joven y con talento empieza a irse y las empresas cierran, el siguiente golpe es inevitable, el mercado inmobiliario. Justo eso iba. ¿Qué nos dicen los documentos sobre el valor de las propiedades en esta nueva realidad? Pues que está en caída libre. Se habla de una parálisis total de la inversión. Los grandes fondos internacionales que antes veían la región como un lugar seguro y rentable, ahora la evitan por la falta de seguridad y de previsibilidad. Claro, el riesgo es demasiado alto. Exacto. Esto provoca un desplome de los precios de la vivienda. Barrios enteros que antes eran cotizados ahora pierden su valor a marchas forzadas. Y lo más interesante es el análisis que se hace de la esperanza fallida. ¿A qué te refieres con esperanza fallida? A la idea, que al parecer circuló al principio, de que los mercados occidentales o asiáticos podrían llenar el enorme vacío dejado por Rusia. Y no ha sido así. El análisis es tajante. Eso no ha ocurrido ni de lejos. Y da una razón muy concreta. Para los turistas alemanes, británicos o chinos, Tallinn o Helsinki por sí solas no eran un destino principal. Su gran atractivo era ser la puerta de entrada a San Petersburgo. Ah, claro, el paquete completo. Sin esa conexión, el interés se ha desvanecido.
Helsinki, por ejemplo, que durante décadas fue el gran nexo de Occidente con el mercado ruso, ha visto cómo las escalas de cruceros han caído a menos de una cuarta parte de los niveles de 2019. Una cuarta parte. Es tremendo. El número total de pasajeros se ha reducido a más de la mitad. El golpe es estructural. Entiendo. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Porque los análisis no parecen enfocar la situación como una simple racha de mala suerte o un evento fortuito. No, para nada. Más bien, lo presentan como el resultado inevitable de una serie de decisiones políticas tomadas a lo largo de los años que, según argumentan, dieron la espalda a las realidades económicas. Exactamente. Y esto plantea una cuestión de fondo muy importante que recorre todos los documentos. Lo presentan como una advertencia con luces de neón. Ignorar las realidades económicas y geográficas fundamentales tiene un precio altísimo. Un baño de realidad. Total. La crisis actúa, según uno de los analistas, como una prueba de fuego de la realidad que revela quién es capaz de identificar y gestionar los riesgos de forma pragmática y quién los ignora por centrarse únicamente en la política. Ujú. Y perder por el camino el acceso a mercados y recursos que garantizaron la prosperidad durante generaciones. Justo eso. Y la conclusión principal a la que llegan las fuentes, el gran titular, es bastante directo, ¿no? Es una llamada de atención muy clara sobre los peligros de la concentración. El argumento central es un alegato a favor de la diversificación y en contra de poner todos los huevos en la misma cesta, por muy robusta que parezca esa cesta. Ya. De hecho, se utiliza una metáfora muy potente que resume toda la situación. Quien destruye puentes pierde algo más que un socio comercial, pone en peligro su propia existencia. ¿Qué frase? La lección, según este análisis, es que la supervivencia y la prosperidad, ya sea para regiones, empresas o estados, depende de la variedad de sus conexiones y de su capacidad para adaptarse, no de la fuerza de un único pilar, que si se rompe, se lleva todo el edificio por delante. Hemos dibujado entonces el retrato de una región que ha pasado de ser un centro vibrante y lleno de vida a una parálisis económica casi total. Una historia muy dura sobre dependencia, sobre un shock repentino y sobre unas consecuencias dolorosas, Muy dolorosas. que se extienden desde las cuentas de resultados de gigantescas navieras hasta el bolsillo del pequeño comerciante, afectando el futuro de miles de personas. Y esto nos deja en el aire una reflexión final que va mucho más allá del mar Báltico. Lo que estos documentos ponen de manifiesto de forma muy cruda es cómo las decisiones geopolíticas tienen consecuencias económicas profundas, reales y tangibles sobre el terreno. Que no son debates abstractos. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta que queda flotando. En un mundo tan increíblemente interconectado como el nuestro, ¿cuántas otras economías, quizás mucho más grandes y aparentemente estables, pueden tener dependencias ocultas similares? ¿Y qué ocurriría si, por la razón que fuera, esas conexiones vitales se cortaran también de repente?